Y bien, ¿qué ocurre en este momento en el que tiene lugar la que podría ser la pregunta más difícil de todo el ejercicio? Bueno, en primer lugar te confesaré una cosa. Esta parte del vídeo inicialmente no se grabó bien, el sonido no salió al final como yo hubiera esperado. Entonces he tenido que volver a grabarlo por una segunda vez. Bueno, mi consejo particular es que si tienes que repetir algo, sea lo que sea, nunca lo hagas de la misma manera. Esto es algo fundamental para temas de evitar la rutina, de creatividad, ¿vale? Entonces, como ves, he decidido en esta segunda, digamos, toma del vídeo ampliarte la pantalla para que veas lo que yo vería en un entrenamiento con los chicos, no solo el tablero, sino también, como ves a la derecha, todas las jugadas, la amplificación de las variantes, las preguntas marcadas con el texto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es lo que me sirve a mí para irme guiando de tal forma que no tengo que tener un papel con el ejercicio en la mano, ¿vale? Entonces, en este momento tenía lugar la que sería la pregunta más difícil de todo el ejercicio. Eh, si ahora el blanco juega f por g6, variante a la que le vamos a dar acción rápidamente, sigue la jugada negra muy sorprendente e5 jaque. Ahora la veremos, repito. ¿Cuál es la idea de esa jugada fantástica que demuestra que el alfil es una pieza de larga distancia? Bueno, en primer lugar, aquí hay que comentar algo que también es muy importante, que muchas veces pasa desapercibido, y es que una cosa es lo que los entrenadores o los docentes ven y otra cosa es lo que el alumno ve, por ejemplo, cuando está haciendo el ejercicio. Entonces, el entrenador puede imaginar que el alumno está viendo una cosa cuando en realidad está viendo algo completamente diferente o a veces si no está viendo nada. ¿De acuerdo? Ahora comentaré por qué ocurre en esta posición este fenómeno bastante habitual. Bueno, entonces comenzamos con la variante. ¿Qué ocurre aquí? Después de f por g6, que sería una jugada bastante natural, el blanco ahora tiene tres peones paseados y unidos, pero sobre todo, recordemos, cuando hay peones pasados, el peón más importante es el más adelantado. A veces hablamos de que es el que mayor grado de avance tiene. ¿Vale? Entonces, en este caso, mayor grado de avance, el peón de G6, el más adelantado. Intenta coronar, pero aquí las negras disponen de E5 jaque. E5 jaque es una jugada que obvia el material, lo deja de lado para conseguir una ventaja que es muy importante. Recordemos, sobre todo cuando nos movemos en el ajedrez con alfiles, peones, etcétera, siempre tenemos que tratar de poner a jugar la pieza que más vale. En este caso, la pieza que más vale claramente es el alfil. Le ampliamos esa diagonal marcada con la flecha verde y vamos a intentar actuar por ella para conseguir como objetivo final frenar el peón blanco que está en G6 cuando llegue a G8 y corone. Pues la variante continúa con rey por E5. Esta era la jugada que supuestamente pues, los chicos iban a calcular, puesto que esta es una línea de cálculo, aunque también de razonamiento, de valoración, etcétera. Y ahora hay que distinguir entre dos posibilidades. Este ejercicio era comunitario para todos los grupos de chicos, es decir, chicos de mayor nivel hacían el ejercicio y chicos de menor nivel también. Entonces, al ser las preguntas iguales para todos, esto da por supuesto que los chicos de mayor nivel van a profundizar más en estas variantes y van a tratar de extraer todo el jugo que hay en ellas. Entonces, aquí, ¿qué pensaba yo que iban a calcular los chicos, en este caso los de mayor nivel? Los demás, simplemente con que intuyeran aquí alguna idea, que el objetivo de haber entregado el peón era para ampliar la diagonal del alfil, con eso ya los chicos tenían, o sea, habíamos conseguido el objetivo que buscábamos. Entonces aquí hay una variante muy sencilla, eh, que es alfil e8. Con alfil e8 simplemente el alfil para de la manera más directa el peón de G. Por ejemplo, el truco de la variante es que ahora después de h5, tratando de jugar por ejemplo g7, h6, etcétera, simplemente las negras van a coronar con jaque cuando lleguen a la casilla a1. El tema de la coronación con jaque ya hemos visto en algunas líneas, un tema muy importante, por ejemplo h6, bueno, alfil por g6 aquí sería buena, pero por ver el tema simplemente g7, a1 dama jaque y las negras ganan. Vale, entonces realmente alfil e8 era pues, una jugada bastante evidente aquí, pero yo pensaba que los chicos iban a investigar alfil b5.
Por ejemplo, aquí, alfil B5. Este es uno de los objetivos de haber entregado el peón, ¿eh? El alfil se va a plantar en la gran diagonal, a 2G8. Y aquí la jugada, cuando yo estaba viendo este final, la jugada que se me ocurrió es una jugada que prácticamente los módulos pues, apenas consideran, los módulos de análisis me refiero, que utilizamos los entrenadores también para investigar las posiciones rápidamente. Eh, por ejemplo, una variante lineal que los chicos pues investigaron fue H5, A3, una vez más la coronación con jaque, que ya conocemos, es determinante, el negro gana. Igualmente en este momento G7, alfil C4, este sería el objetivo de toda esta línea. Recordemos, el alfil frena el peón ahí al límite en la que sería G7. Y por último, la que podría ser una línea que le complicaría la vida a las negras en esta situación sería rey D4, que trata de evitar que el alfil negro llegue a C4, le controla la casilla. Esta fue la jugada que vieron los chicos de mayor nivel. Entonces simplemente alfil E8, G7, alfil F7. El peón una vez más se frena a las puertas, podemos hacer el intento en vano G6, alfil G8, y una vez más lo que crucifica a las negras aquí es que el peón blanco, el peón negro, perdón, corona con jaque. H7, A1 dama jaque, y en esta carrera, es eso, de velocidad, tremenda velocidad, las negras consiguen eliminar los peones justo antes de que coronen. Entonces, ¿qué ocurrió aquí cuando yo estaba planteando el ejercicio pensando en este caso, en esta pregunta en concreto, en los chicos de mayor nivel? Uno de ellos, por ejemplo, campeón de España, de sub-12. Bueno, lo que yo pensaba es que los chicos se pararían un momento a razonar y dirían, bueno, si el problema de esta última línea que hemos visto es que el peón negro en A1 corona con jaque, pues lo voy a volver a ilustrar, por ejemplo, por ejemplo, en una de estas líneas, aquí, recordad el peón en A1 coronado con jaque. Entonces, ¿puedo eliminar de alguna manera ese problema? ¿Tendría el blanco alguna otra posibilidad de luchar de tal forma que el rey no quede en la gran diagonal negra y por lo tanto el peón negro no corone con jaque? Bueno, esto sería un razonamiento a partir de lo que ocurrió en la línea anterior. Pero claro, a estas alturas del ejercicio los chicos muchas veces ya se están guiando por cálculo. O sea, calculan, yo hago esto, tú haces esto, yo hago esto, tú haces esto. ¿De acuerdo? Aquí es muy difícil que haya un pensamiento razonado. Entonces, bueno, la línea que yo había pensado que ilustra la tremenda potencia de un alfil como pieza a larga distancia era rey de 5. Rey de 5 es una jugada bastante, en mi opinión, bastante más hábil, puesto que controla casilla C4, se la quita al alfil negro, como hemos visto en la línea anterior, pero al mismo tiempo se quita de la diagonal, de tal forma, de la diagonal negra, la gran diagonal negra, de tal forma que cuando el peón corona a 1, el rey negro ya no está en una casilla negra, como estaba antes. Por eso el peón negro ahora no va a coronar con jaque. Y esto le pone un punto de suspense pues bastante impresionante a esta variante. Una variante que es tremendamente gráfica, es muy difícil que, opino que los chicos pues, no recuerden estos temas de ampliaciones de diagonales del alfil, etcétera, porque es una variante muy clarificadora. Claro, aquí las negras tienen que jugar a 3, igualmente le brindan un último rincón de regateo al alfil negro. El alfil trata de llegar a B3, de tal forma que se pone en la gran diagonal, blanca en este caso, la gran diagonal en este caso diagonal a 2G8, y frenará el peón al límite. Entonces después de A3, ahora veremos cómo lo consigue. Primeramente aquí hay que decir una cosa, los alfiles necesitan grandes diagonales para actuar, pero si bien pueden controlar una, es muy difícil que lleguen a controlar dos. En este caso, después de alfil E8, un momentito, lo tengo aquí arriba y no lo veía. Sí, después de alfil E8 simplemente las blancas juegan B5. Y en estas posiciones donde el alfil decimos que abre los brazos para vigilar una diagonal, en este caso por aquí, y otra diagonal, en este caso por allá, el alfil con los brazos abiertos tiene un relativo control sobre esas diagonales, pero si se va hacia el brazo izquierdo, no puede ir hacia el derecho y viceversa.
Entonces, en este caso son los dos peones blancos los que tumban a ese alfil que tiene los brazos abiertos. A3, B6, A2. Dama jaque, incluso las blancas pierden debido, o sea, las blancas ganan debido a este jaque al rey negro, el alfil, con victoria. ¿De acuerdo? Entonces, esa línea podría ser incluso, fijaos, desesperada para las negras. Por eso la jugada 47, repito, esta jugadita de rey D5, es una jugada que podría ser valiosísima en una partida práctica. Si la vemos, le puede poner al otro, bueno, ante problemas prácticos difíciles de resolver en una partida, más a esta altura. Rey D5, entonces las negras juegan A3, amplían la diagonal para el alfil, la casilla B3, y rey C4. Una vez más, las blancas intentan controlar esa diagonal, pero esta es una virtud de los alfiles, las diagonales normalmente, pues si son muy grandes, son incontrolables, se pueden controlar algunas casillas, pero no todas. En este caso también el alfil recibe una ayuda inestimable en última instancia su propio rey B2. Con este apoyo crucial, finalmente el alfil consigue acceder a la diagonal. Rey C5 y alfil por G8. Como veis, una línea muy emocionante donde realmente creo que se muestran las tremendas posibilidades de este alfil. Lo vamos a ver a, digamos, cámara rápida, desde el momento en que las negras juegan E5. Fijaos lo que hace el alfil. Rey por E5, alfil B5, rey D4, rey D5, perdón, A3, G7, alfil A4, rey C4, rey B2, dama, alfil B3. El alfil pasó de estar de D7 a B3. Bueno, se salvan las blancas en esa línea, aunque no se pedía. Aquí las blancas en realidad se salvan con una jugada increíble, F6. Si las negras simplemente tratan de frenar este peón con alfil E8, entonces el alfil tiene que volver a abrir los brazos. Con B5 tiene que enfrentarse a dos peones. Pues tendría que cubrir esta diagonal. Por ahora parece que tendría que cubrir la otra, pero aquí el alfil colapsa, no puede ir a ambas partes a la vez. Y después de A3, pues es una variante eco de las anteriores, donde el jaque de la dama blanca hace que se pierda el alfil. Entonces, ya para cerrar este ejercicio, después de F6, simplemente A3, parece que el negro sigue ganando, puesto que aquí tiene una pieza de ventaja tras la doble coronación, pero las blancas tienen una jugada increíble. Es ese tipo de jugadas que podríamos a veces catalogar como creativas. Creativo es algo que rompe con la rutina, que no es lo normal, no es lo habitual. En este caso, cambiar damas con una pieza de desventaja, pues normalmente es algo muy malo. Pero en este caso se apoya en el peón de G5, el negro no puede cambiar la dama, puesto que entonces el alfil volvería a tener que abrir los brazos, alfil E8, B5, el negro perdería, y el blanco va a capturar el peón de G6, y bueno, el resultado final debería ser un empate.